Noches para todos, Dios les bendiga grandemente. Esta noche vamos a estar hablando de la verdadera guerra espiritual, segunda parte, y vamos a estar enseñando y vamos a estar compartiendo sobre cuál es la perspectiva bíblica correcta a través de la cual debemos ver este tema de la guerra espiritual con la cual se le ha hecho mucho daño a la iglesia y se ha tergiversado muchísimo este tema, lamentablemente, y eso ha llevado a la iglesia a que haya mucho error hoy, mucho error en el ejercicio del cristianismo y de la fe. Vamos a ir a la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. No sin antes sugerirles, si usted no ha visto la primera parte de esta enseñanza, allí está en nuestra página en Facebook, para que usted la pueda ver completa y pueda seguir la secuencia que estamos hablando con respecto a este tema de la verdadera guerra espiritual. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Cuál es el equilibrio bíblico con respecto al tema de la guerra espiritual según la palabra de Dios? Y allí en 2 capítulo 10, dice a partir del versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Muy bien. Vamos a tratar de explicar en este tiempo varios de estos versículos, vamos a analizarlos, vamos a desmenuzarlos para que usted entienda mejor qué es lo que está diciendo la palabra, qué nos quiere transmitir el Señor hoy, porque estos versículos, esta porción habla de una guerra espiritual. Miremos el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en 2 capítulo 10 y estamos hablando de la verdadera guerra espiritual. Mucho creyente tiene ideas equivocadas de lo que es realmente la guerra espiritual. Y esto los está llevando a estar sumergidos en una cantidad de cosas que no son bíblicas, que la Biblia no ha dicho, y en consecuencia a estar teniendo una serie de prácticas cristianas que tampoco están avaladas por la palabra. Pareciera que sí, pero en realidad no. Por eso necesitamos analizar este tema a la luz de la palabra. Y aquí en 2 capítulo 10, en el versículo 3, el apóstol le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En este versículo 3, el apóstol Pablo utiliza 2 veces la palabra carne, pero no significa lo mismo. Cuando dice, pues aunque andamos en la carne, ese término carne significa cuerpo humano. Cuerpo humano. Pues aunque andamos en un cuerpo humano, no militamos según la carne. Y aquí la palabra carne en esta segunda ocasión es ideas, argumentos humanos. El versículo leído, teniendo en cuenta el significado de los hebraísmos, quedaría así. Pues aunque andamos en un cuerpo humano, no militamos según los argumentos y las ideas humanas.
La palabra militar es marchar. El apóstol Pablo utiliza un término militar de la época y se utiliza hoy también para hablar de una marcha, de un caminar, de una senda militar que el creyente tiene marcada. Entonces dice el apóstol, pues aunque andamos en un cuerpo humano, no caminamos, no marchamos según argumentos e ideas humanas. Muy bien. Hasta aquí el versículo 3. Sigamos. En el versículo 4 nos dice el apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Generalmente, cuando este versículo se nos ha explicado en la iglesia, se nos habla de que las armas no son carnales, sino que son espirituales. Hasta ahí está bien. Pero se comete el error de asumir que habla de armas como el ayuno, la oración, la intercesión, etcétera. Y hay algo de cierto en eso, pero haciendo una correcta exégesis del significado del pasaje, encontramos algo mucho más profundo. Vamos a mirarlo. Porque las armas de nuestra milicia, la palabra armas viene de una raíz griega que es oplón, sin H, oplón, y significa herramientas ofensivas para la guerra. Porque las herramientas ofensivas para la guerra de nuestra milicia, y aquí la palabra milicia viene del original griego batalla del bien contra el mal. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque las armas de nuestra milicia, les está diciendo las herramientas ofensivas para la guerra de nuestra batalla del bien contra el mal no son carnales. No son carnales. Y dijimos en la primera parte, si usted no la escuchó, escúchela, está ahí en nuestro canal en YouTube, la predicación del domingo, la verdadera guerra espiritual. Dijimos en esta conferencia que la verdadera guerra espiritual son argumentos. El creyente debe enfrentarse a diario, de manera constante, con pensamientos, con ideas y conceptos que los tres sumados en conjunto constituyen argumentos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Esa es realmente la guerra espiritual. El entendimiento vago de lo que es la verdadera guerra espiritual, lamentablemente, está llevando a mucha gente a asumir que la guerra espiritual es atar y desatar demonios. La Biblia no nos manda a hacer eso en ningún pasaje de las Escrituras. Esa enseñanza, lo hemos enseñado ampliamente, nace de un mal entendimiento de un pasaje en el libro de Mateo. Si mal no recuerdo, está en el capítulo 18, donde dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya hemos explicado ampliamente qué significa ese pasaje. Pero no habla de atar y desatar. Y encontramos creyentes atando y desatando, tienen una buena intención, sin embargo, no es lo que la Biblia nos manda hacer, porque atar y desatar no es guerra espiritual. Eso no está en la Biblia, en ninguna parte. Sin embargo, lo que sí está muy claro en la palabra es que la guerra espiritual es contra argumentos. Dijimos
que la verdadera guerra espiritual es los argumentos y las verdades de Dios contra los argumentos y las mentiras de Satanás. Su mente a diario se ve envuelta en una guerra espiritual. Su mente a diario se ve envuelta en argumentos, en lo que Dios dice y lo que Satanás le dice a usted. Y su mente está constantemente en esa guerra espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Lamentablemente mucha gente cree en todos estos temas de la guerra espiritual, atando y desatando demonios, y ahí tiene usted a muchos con una buena intención, atando espíritus de drogadicción, de pornografía, de masturbación, espíritus de narcotráfico, espíritus de corrupción, y cuanto espíritu y demonio se les ocurre, lo están atando, dicen ellos, según ellos. El problema es que si eso es así, ¿por qué estamos cada día peor? ¿Por qué sigue tan campante la corrupción, el robo, la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando nosotros miramos esta porción de la palabra y la estudiamos de una manera profunda, encontramos que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que la lucha es a nivel de argumentos. Y en este versículo 4 nos dice, porque las herramientas ofensivas para la guerra de nuestra batalla contra el bien, del bien contra el mal, no son carnales. Y la palabra carnales viene de una raíz griega que es sarquico, con K, sarquico. Y sarquico significa argumentos de sabiduría humana. Fíjese usted cómo el apóstol Pablo nos está diciendo que la guerra espiritual es a nivel de argumentos, que la guerra espiritual es a nivel de ideas, que la guerra espiritual es a nivel de pensamientos y de conceptos. Si usted es una persona que se siente fracasada, si usted, mujer, es una persona que se siente fea, si usted es una mujer que se siente con una baja autoestima y que siente que no merece el amor, el respeto de un hombre, usted tiene sobre sí, sobre su mente, una guerra espiritual. Está siendo atacada. Y si usted permite que esos argumentos mentirosos, satánicos, eh, gobiernen en su mente, usted está perdiendo esa guerra. Y hay gente que tiene esa guerra perdida. En Cristo hay esperanza. Pero mientras esos argumentos que quieren gobernar su mente no sean derribados a través de las verdades, argumentos, ideas y pensamientos, conceptos de Dios, usted va a tener esa guerra perdida. Esto es algo que debemos tenerlo claro. Entonces el asunto no es tanto reprender. Recordemos, también lo enseñamos, que cuando Satanás se mete con alguien es porque Dios lo permite. Y usted encuentra gente que a cualquier paso que dan le están echando la culpa a Satanás. A cualquier cosa que les sucede le están echando la culpa a Satanás. A cualquier cosa que les sale mal le están echando la culpa a Satanás. A cualquier cosa que les pase mala, adversa o puerta que se cierre, le están echando la culpa a Satanás. Y si hay algo que es muy común encontrar entre los mismos hijos de Dios, es que a cualquier cosa que les pase es el diablo. Pastor, ayúdeme a orar. ¿Por qué quiere que le ayude a orar? Pastor, porque es que en el trabajo, esta mañana llegué tarde y el jefe se puso bravo y me pegó una regañada delante de todo el mundo y yo sé que es el diablo levantándose para amargarme el día. No, amigo, ningún diablo levantándose para amargarle el día.
usted debe ser responsable y ser puntual y llegar temprano. Es así de sencillo. Entonces, por un mal entendimiento de lo que es la guerra espiritual, el creyente hoy está viendo cosas donde no las hay, está viendo demonios por todo lado que según ellos los están afectando y también están atribuyéndole y echándole la culpa a Satanás y a sus demonios de muchas cosas que ellos creen y consideran que realmente las está ocasionando Satanás. Pero si Satanás se mete con usted o hace algo es porque Dios lo está permitiendo, y si lo está permitiendo es con un propósito muy claro. Muy bien. Entonces en este versículo 4 de 2 Corintios 10 dice la palabra: porque las armas, es decir, las herramientas ofensivas para la guerra de nuestra milicia, es decir, de nuestra batalla del bien contra el mal, no son carnales, es decir, no son argumentos de humana sabiduría. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto y el Señor a nosotros hoy que las armas ofensivas para librar esta guerra espiritual en la que nosotros estamos, del bien contra el mal, literalmente, no son argumentos de sabiduría humana, no son carnales. Eso es lo que significa aquí carnal, sarquico. No son carnales, no son argumentos de sabiduría humana, sino que ¿qué? Sino que son poderosas. Esta palabra poderosa viene de la raíz griega dunatus, que es de la misma raíz dunamis. Y dunatos, aquí, dunatus significa pensamientos, conceptos, ideas, argumentos de Dios. Otra vez, dunatus significa pensamientos, conceptos, ideas, argumentos poderosos de Dios. Hasta aquí, lo que podemos entender que el Señor nos está diciendo es que porque las armas, es decir, porque las herramientas ofensivas para la guerra de nuestra batalla del bien contra el mal no son argumentos de sabiduría humana, sino que son pensamientos, conceptos, ideas y argumentos poderosos de Dios para la destrucción. Y esta palabra destrucción viene de una raíz griega que traduce arrojar por tierra. Destrucción, arrojar por tierra. Dice, ¿destrucción de qué? De fortalezas. Destrucción de fortalezas. Y esta palabra fortalezas viene del original griego okuroma, con K. Okuroma, que traduce pensamientos, conceptos, ideas humanas. Pensamientos, conceptos, ideas humanas. Entonces usted puede ver cómo a través de este versículo 4 nos queda muy claro que la guerra espiritual no es pisarle la cola al diablo, ni es zapatear, ni es ponerse a gritarlo, ni es ponerse a insultarlo, ni es ponerse a atar y desatar, porque mucha gente está metida en todas estas corrientes, y esto no es realmente lo que dice la palabra, y usted puede decirme, pero yo creo eso en fe en el nombre de Jesús y yo lo hago. Usted lo puede hacer, pero debe recordar que la Biblia no respalda cosas que ella no dice. Aquí llevamos años atando el espíritu de drogadicción y de narcotráfico. Y muchos cantaron victoria cuando mataron al señor Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano muy famoso que le hizo mucho daño al país. Y muchos dijeron, cayó ese principado, cayó. Pero cuando a él lo estaban enterrando,
la mamá de Pablo Escobar dijo una gran verdad. Están muy equivocados si están pensando que con la muerte de Pablo Escobar el narcotráfico se va a acabar. Ya lo van a ver que no. Y esa señora que dijo esas palabras hace más de 20 años tiene toda la razón hasta el día de hoy. Tenemos disparadas las hectáreas de cultivo de marihuana, de amapola. Tenemos disparado el consumo de sustancias psicoactivas de una manera impresionante. Ahora ya no es solo marihuana, bazuco, cocaína, heroína, perico, pepas. Ahora hay una cantidad de drogas impresionantes. Tenemos disparados los niveles de adicción y los índices de indigencia por causa del consumo de sustancias psicoactivas. Y la pregunta que nos asalta es, ¿en qué quedó este tema de atar el espíritu de narcotráfico y de atar el espíritu de drogadicción? Igualmente la iglesia lleva muchos años atando el espíritu de pornografía, dicen el espíritu de pornografía. Y quiero ser claro, si bien es cierto que detrás de todos estos flagelos y de todas estas plagas se mueven entidades espirituales, por supuesto que sí, claro que sí. Tenemos que tener un entendimiento bíblico de cuál es la manera de afrontar estas entidades espirituales. ¿Cuál es la manera de afrontar estos principados, potestades, etcétera, que se mueven en el mundo entero promoviendo tantas cosas y tantos flagelos? Salió un informe, lo vi esta noche, hace poco lo acabé de ver, en CNN, donde hacen un informe sobre Colombia, algo aterrador. Y el informe se llama Los cazadores de virus. Los cazadores de virus. Escuche, es un informe que hace CNN y es sobre Colombia. Y se llama así. Y el informe trata sobre una investigación periodística muy seria que se hizo aquí en Colombia. Y lo hicieron hace poco, eso está recién salido del horno. Sobre una moda que se está promoviendo en Colombia, solo en Colombia, y se teme que eso se empiece a extender, sobre personas que siendo personas sanas están deseando, buscando adrenalina, emoción, etcétera, están deseando ser contagiados con el virus del VIH. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Eso en qué cabeza cabe? Y está de moda esto. Y estas personas, porque entrevistan a varios, sostienen que tener SIDA hoy es como tener una gripa o tener diabetes y que es simplemente saberlo llevar y ya. Entonces, ¿en dónde nos está quedando la guerra espiritual? Tenemos unos niveles de corrupción realmente espantosos, impresionantes. Tenemos unos niveles de delincuencia impresionantes. Hacemos de un partido de fútbol y una victoria como la que tuvo Colombia en estos días pasados, batallas campales en la calle donde nos damos cuchillo unos contra otros. ¿Qué pasa con los espíritus de violencia que estamos atando? ¿O nos están quedando mal amarrados? ¿O nos toca hacer un curso para hacer nudos bien hechos? Mis amados, la guerra espiritual no es atar y desatar demonios. La guerra espiritual es a nivel de argumentos. Cuando usted le ha compartido a una persona de Dios y esa persona le dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿qué hay ahí? Un argumento. Y hay que librar ahí una batalla espiritual entre los argumentos establecidos por Dios y los argumentos que tiene la persona metidos en su cabeza. Cuando usted dice yo creo en Dios a mi manera,
usted está sumergido en una guerra espiritual. Cuando le predicamos a la gente la palabra de Dios, estamos librando una guerra espiritual. Una consejería, cuando se atiende a una persona en consejería, se libra una guerra espiritual, porque la persona viene llena de unos argumentos que le pueden estar esclavizando, le pueden estar haciendo daño, le pueden estar amarrando la vida, atándola, etcétera. Y a través de la consejería de la palabra, porque muchos dan consejería, pero no saben dar consejería. La consejería tiene que estar sustentada en la palabra. Una consejería no es para que la persona vaya a escuchar las opiniones del pastor o del consejero. No se trata de eso. La consejería es para que a usted, en medio de su problema o de la situación, se le exponga la palabra. De acuerdo al problema que usted está viviendo, la situación que usted está viviendo, se le pueda exponer lo que dice Dios sobre o con respecto a esa situación que usted está viviendo. Ahí se está librando una batalla espiritual. Cuando tenemos muchachos en las calles que son homosexuales y dicen, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer o viceversa, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, que está presentando argumentos. Y la manera de echar por tierra, es decir, de destruir, como dice el apóstol Pablo, esos argumentos es con la palabra y con la predicación de las escrituras. Cuando usted habla con una persona que se quiere quitar la vida porque no tiene esperanza, porque tiene deudas, porque está enfermo, etcétera, lo que esa persona necesita literalmente es que se le predique la palabra para que sean arrojados por tierra esos argumentos, esos pensamientos, esos conceptos, esas ideas humanas. Pero eso solo es posible a través de la predicación de la palabra y de la exposición de las escrituras. Entonces usted entiende mejor lo que quiere decir aquí el apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, porque las herramientas ofensivas para la guerra de nuestra batalla del bien contra el mal no son argumentos de sabiduría humana, sino que son ¿qué? Son pensamientos, conceptos e ideas poderosas en Dios para arrojar por tierra los pensamientos, conceptos e ideas humanas. ¿Entiende usted realmente qué es la guerra espiritual? Ahora, a alguno de ustedes le puede surgir la pregunta, entonces no debemos reprender. Por supuesto, se puede reprender en el nombre de Jesús con toda autoridad, porque el Señor Jesucristo lo dijo, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero esa palabra hollar es pisotear. Es la misma palabra para destrucción en este versículo, que dice arrojar por tierra, porque la extensión completa de esta palabra destrucción es arrojar por tierra con violencia. Entonces, cuando se predica la palabra, hay una guerra espiritual. Mucha gente es curiosa a través del Facebook y se conectan porque estaban mirando el Facebook y dice, Embajadores está transmitiendo en vivo. Venga y le doy clic a ver qué están hablando estos, qué carreta están echando. Entonces, cuando la persona se conecta, empieza automáticamente una guerra. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la persona escuche la palabra, que no sea expuesta a la palabra, que no tenga libertad a la palabra, que la palabra no traiga una transformación en la vida de la persona y la persona dice, están hablando de Biblia, qué pereza. Le dan clic, salen y siguen chismoseando la vida de la gente en Facebook a ver qué fotos han subido. La guerra espiritual trabaja así. Cuando usted ha sido manipulado,
para no confiar en usted, para no creer en que Dios le quiere bendecir, para no creer que las cosas pueden cambiar, para no creer que las cosas pueden ser restauradas, usted está sumergido en una guerra espiritual. Cuando usted se levanta en las mañanas y usted no entiende, no sabe por qué, pero usted literalmente se ve sumergido en una guerra espiritual, entonces usted dice, pero yo por qué estoy hoy así, ¿qué me pasa? ¿Estoy bien? Usted se evalúa, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Como bajoneada, como dicen hoy los jóvenes, como bajoneado, porque estoy de mal genio, porque estoy irascible, porque estoy desanimada. Usted está en medio de una guerra espiritual y usted necesita poner los argumentos de Dios, es decir, los pensamientos, ideas y conceptos de Dios aquí en su mente y quitar todos esos argumentos que ha puesto Satanás o que usted mismo en sus emociones ha puesto para hacerse daño o Satanás para hacerle daño a usted. Entonces, fíjense cómo la guerra espiritual tiene que ver literalmente con pensamientos, ideas y conceptos. Cuando usted encuentra una persona en su trabajo que sabe que usted es creyente, que usted es cristiana, no por religión, sino por una convicción de seguir al Señor Jesucristo y creer en Él, y esta persona le empieza a atacar y a cuestionar en sus creencias, y usted le empieza a argumentar, ahí hay una lucha, ahí hay una guerra espiritual. Y la guerra espiritual consiste en echar por tierra esos argumentos humanos, esos argumentos e ideas, filosofías, modas, conceptos, etcétera, que son humanos. Hace poco hablé con alguien y me decía, Jesús, yo admiro a Jesús, porque Jesús es el mejor cuentero que ha habido en la historia. Yo le dije, ve amigo, permítame un momentico, lo tengo que interrumpir. Usted está muy equivocado. Cristo no es ningún cuentero. Cristo no fue ningún cuentero. Cristo no fue simplemente un profeta. Cristo es Dios y vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y esta persona empezó a argumentar. Ahí hay una guerra espiritual. ¿Y cómo se echan por tierra esos argumentos? Pues con la palabra. De lo contrario, mi amado, si usted no utiliza la palabra para predicarle a la gente, y usted simplemente se limita a decirle a la gente que Dios es lindo, que Dios es bueno, que Dios le ama, pues usted se está quedando corto en esa guerra espiritual. Si usted le dice a la gente, acérquese a Dios, y el familiar, el amigo le dice, qué pena, pero yo creo en Dios a mi manera, ese es un argumento. Y ese argumento hay que echarlo por tierra, pero hay que echarlo por tierra con la palabra. De ahí la importancia que usted y yo estudiemos la palabra, la importancia de que usted y yo nos impregnemos de las escrituras, no solo para echar por tierra tantos argumentos que se nos pueden presentar en otras personas, sino también para echar por tierra los dardos de fuego que el enemigo quiere levantar en su vida, fortalezas. ¿Para qué? Para hacerle daño. ¿Para qué? Para engañarlo. Entonces, un pensamiento, un concepto, una idea humana es una fortaleza que hay que romperla, hay que vencerla. Hay gente que a mí me dice, por ejemplo, pastor, yo pensaba que yo podía creer en Dios a mi manera y que yo podía hacer con mi vida lo que a mí bien me parecía y que yo podía llevar mi vida como yo quería y que yo podía decir, amo a Dios y pare de contar. Me decía una persona en estos días, yo era una católica no practicante porque yo de vez en cuando iba a una misa, eso sí no podía faltar, cuando había un matrimonio iba a la ceremonia o cuando había un muerto iba a la ceremonia también. Pero yo decía ser una creyente católica no practicante y de vez en cuando iba a la iglesia y yo decía amar a Dios y creer en Dios a mi manera. Pero cuando yo empecé a entender la palabra, esos argumentos, es decir, pensamientos, ideas y conceptos, se vinieron al piso, se cayeron
y entendí que yo no puedo llevar mi vida como a mí me parece, que yo no puedo llevar mi vida como yo quiero, que yo no puedo llevar mi vida según mi opinión o mi soberana voluntad. ¿Qué pasó ahí? Hubo una guerra, se cumplió esta palabra, a esa persona se le predicó, a esa persona se le habló que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y esa persona, al escuchar la palabra y al permitir que la palabra le llegara, eh, pudo echar por tierra, es decir, destruir, como lo dice el apóstol, esas fortalezas, esos argumentos. Hasta aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas fortalezas tiene usted aquí en su mente que se están levantando en contra del conocimiento de Dios? Y esas fortalezas, ¿sabe cómo se ven? En forma de argumento. Recuerde que un argumento, una posición que usted asume es la suma o el resultado de pensamientos, ideas y conceptos. Esas tres cosas. Cuando usted tiene esas tres cosas, la suma, de ahí sale su argumento, su posición. Entonces, cuando una persona dice, yo creo en Dios a mi manera, es porque piensa eso, tiene esa idea y ya se le formó ese concepto. Pero cuando se le predica la palabra, lo que se pretende es echar por tierra ese argumento. Y vuelvo y le pregunto, ¿cuántos argumentos tiene hoy en su vida usted metidos aquí en su cabeza, en su mente, en su corazón, que se han constituido en fortalezas hasta el día de hoy y no le dejan creer plenamente en el Señor, acercarse a Dios? Hay gente que literalmente dice creer en Dios, pero viven una vida como les parece, tienen a Dios como un apéndice para que me apague incendios, y es muy común que conocidos, familiares, de pronto se le ha pasado, no quieren saber nada de Dios, llevan una vida como quieren, pero cada rato lo están llamando y le dicen, ay, ore por mí, por favor, que voy a hacer un negocio. Ay, ore por mí, que voy a pasar una hoja de vida. Ay, ore por mí, que la niña se me enfermó. Ay, ore por mí, que tengo un problema con mi esposo. Ay, ore por mí, porque es que tengo un problema jurídico. Y cogieron la oración literalmente como un fetiche. Cogieron la oración como un fetiche. La oración no es un fetiche y Dios no es un Dios bombero que apaga incendios. Pero sigamos con el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta, fíjese usted, derribando, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice aquí, derribando argumentos, echando por tierra. ¿Qué? Argumentos. Es decir, logismos, logismos, que traduce pensamientos, ideas, conceptos, derribando pensamientos y toda altivez. Esta palabra altivez viene de una raíz griega que se escribe upsoma, upsoma, y traduce razonamientos, derribando pensamientos y todo razonamiento, es decir, razonamiento que se pone, el ser humano lo pone por encima de la palabra de Dios. Oiga, discúlpeme, usted no puede creer en Dios a su manera, porque si así fuera, no necesitaríamos la Biblia. No, yo en Dios no puedo creer a mi manera. Yo tengo que obedecer la palabra y obedecer sus mandamientos. Entonces la persona le dice, sí, 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 yo le entiendo a usted, pero pues la verdad es que a mí me parece, yo pienso, yo opino, y aquí esta persona que está exhibiendo un razonamiento y lo está poniendo por encima de la palabra, es decir, está primero lo que esa persona piensa que lo que Dios dice. Eso es lo que aquí la Biblia le llama altivez. Eso es altivez. Cuando usted le dice a un creyente, por ejemplo, alguien lo ofendió, le hirió, qué sé yo,
y usted le dice, usted tiene que perdonar, no guarde rencor, usted debe perdonar. Y la persona le argumenta a usted, yo no tengo por qué perdonar porque yo no he ofendido a nadie y yo no he hecho nada malo. Sí, pero la Biblia dice que de todas maneras hay que perdonar. Pues sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no, a mí no me parece y yo no estoy de acuerdo. Y muchísimas gracias. ¿Qué hay ahí? Upsoma, razonamientos, altivez, derribando pensamientos y toda altivez, todo razonamiento por encima de la palabra, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay gente, mis amados, voy cerrando, hay gente que cree que se las sabe todas. Hay gente que sueña con una vida frugal, de descanso, de vivir relajados, con platica. Espérese a que les falte la salud. Espérese a que a la puerta golpee la tragedia. Espérese a que llegue a sus vidas la muerte, que es tan real como la vida misma. Espérese a que llegue el dolor, la depresión, la angustia, la enfermedad física, mental. Van a entender que sin Dios nada podemos hacer, que apartados de Él nada somos, que lo necesitamos. Hoy la gente se esfuerza, yo conozco no a poca, mucha gente que sueñan y ellos ya se están programando para el San Pedro que se avecina. Y vamos a pasarla sabroso. Si la fiesta es en Ibagué, para allá vamos. Si la fiesta es con Flores, nos fuimos para Medellín. Si la fiesta es el carnaval de blancos y negros, nos fuimos para Pasto. Si la fiesta es del Dios Momo, nos fuimos para Barranquilla. Y así nos la pasamos de fiesta en fiesta, de folclore en folclore. Y cuando usted le predica a la gente de Dios, la gente está llena de argumentos. La gente está llena de mil cosas que se levantan como fortalezas aquí adentro en su mente, afectando su corazón y no los deja conocer a Dios, no los deja acercarse a Dios. Yo pregunto, ¿usted es eterno? ¿Usted no se va a morir? No, yo mañana me arrepiento. ¿Y si no hay mañana? ¿Y si la muerte lo alcanza y no le da la oportunidad de arrepentirse como tanta gente ha muerto de un aneurisma, de una isquemia cerebral, de un derrame cerebral, de un ataque fulminante al corazón que no le permitió ni siquiera cerrar los ojos? Hace unos años murió una muchacha, siempre la pongo de ejemplo, a la que un hermano de la iglesia la invitó a asistir a una actividad. Después, no, es que tengo que irme con mis amigos, voy a ir a acampar, a pasarla rico y a gozar, y se ahogó en una laguna, sin tiempo de nada. Entonces, la verdadera guerra espiritual radica en que Satanás levanta en su mente, quiere levantar en su mente, en su alma, pensamientos, ideas y conceptos que se opongan al conocimiento de Dios, porque así se le va a ir pasando la vida y cuando usted se muera se condena, se va para el infierno. Esa es una realidad. Esta es una realidad, mis amados, que no podemos negar y no podemos desconocer. Hay gente que es muy liviana con Dios y lo toman con ligereza, van a la iglesia cuando quieren, cuando están de ánimo, cuando tienen tiempo y si les queda cerca y si está haciendo buen clima y si les queda fácil eh, desplazarse. Yo le voy a decir algo a usted. Si usted es de las personas, y ahí hay un argumento que usted puede tener, y hay allí una guerra espiritual y usted la puede estar perdiendo. Si usted es de las personas que dice, yo no me congrego en la iglesia porque es que me queda lejos. Mejor voy a esta iglesia, aquí estoy más cómoda porque es que aquí predican y mi esposo, pues como es una predicación suavecita, a él eso le gusta y yo no quiero que él se aparte. Usted está haciendo el papel de Dios. Ahí hay soberbia, hay altivez y hay orgullo. Pero también hay otra cosa. ¿Cómo es que usted no le cree a Dios? El Dios que usted tiene, ese Dios en el que usted cree, es tan pequeño, es tan chiquito aquí dentro de su cabeza que no le da para unos pasajes cada domingo de ir a la iglesia. Imagínese el Dios que usted quiere, que en el que usted está creyendo.
Y así usted está esperando recibir milagros. Está mal. Y por eso mucha gente vive una vida espiritual totalmente desenfocada, diríamos, una vida espiritual sin poder, una vida espiritual sin ver la gloria de Dios, porque no entienden cosas básicas, no entienden cosas a través de las cuales Dios se quiere manifestar y Dios quiere literalmente derramar de su gloria y de su bendición. Pero ¿cómo espero yo, Dios, que Dios se mueva a través de mi vida, a través de la provisión sobrenatural, a través de bendición económica y material, cuando yo no le creo por unos pasajes para un domingo? Es como cuando hacemos los retiros anual. Nuestro retiro anual se acerca y ya hay varias personas que han pagado completo el retiro y hay gente que dice no tengo plata y no tuvieron en todo el año el dinero para ahorrar y poder ir y recibir un tiempo de bendición. Ese es el Dios en el que están creyendo. Ahí hay argumentos y hay una batalla espiritual. Y usted necesita echar por tierra esos argumentos, esos pensamientos humanos de escasez, esos pensamientos humanos que a usted la tienen mujer sujeta y callada, porque hay mujeres que son tan calladas, se aguantan al esposo, se aguantan absolutamente todo, porque doctor, es que no ve que él es el que me mantiene y me da para mí, para mis hijos. Yo le pregunto a usted, ¿no le alcanza a usted su fe para pensar que Dios le puede abrir puertas, que Dios le puede dar un negocio, que Dios le puede proveer, que Dios puede cambiar su realidad financiera para que usted pueda empezar a moverse? Sí, yo le creo al Señor, yo le creo al Señor. Lo que pasa es que de todas maneras, entiéndame, no es fácil, no es fácil, pastor. Usted está perdiendo la guerra espiritual, ¿me va entendiendo? Espero estarme haciendo entender en dónde radica la verdadera guerra espiritual. Por eso es que hay gente, hermano, se han gastado la vida atando, reprendiendo, zapateando. Eso ya bailan joropos, son unos campeones de tanto zapatearle al diablo, de pisarle la cola al diablo. No, son argumentos acá. Tengo que vencer tanto argumento satánico que puede estar metido en mi cabeza. Créamelo. Nosotros tenemos gente que se congrega incluso de fuera de Bogotá, vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque han trasegado muchos años por muchos lugares y encuentran un lugar donde se está predicando la palabra y la palabra los está edificando. Yo le pregunto, ¿qué está esperando usted para moverse? ¿Qué argumentos, qué altivez tiene allá adentro levantada por encima de la palabra de Dios? Ay, no, no, no. No, no, altivez no es que de verdad no me alcanza la plata y no tengo plata. De verdad, en serio, ¿usted cree que eso no es altivez? ¿Acaso Dios no habla de que le suplirá? ¿Acaso Dios no habla de bendición? ¿Acaso Dios no habla de provisión? Criticamos mucho al apóstol Pedro porque se hundió y decimos hombre de poca fe al caminar sobre las aguas, pero no nos ponemos a pensar en el valor que tuvo que tener para preguntarle al que venía, Señor, ¿eres tú? Manda que yo camine sobre las aguas, y para bajarse de una barca en medio del mar se necesita mucho valor. Usted necesita el valor para aprender a bajarse de la barca y caminar mirando a Cristo, no las circunstancias. Y si usted no le cree a Dios por más, usted va a seguir perdiendo la guerra espiritual. No le pida a Dios más fe. No le pida a Dios más fe. El asunto no es más fe. El asunto es entender, es aplicar la palabra, es vivir la palabra. Es proponerse vencer tanto argumento que usted tiene, que la tiene allá, mujer, enterrada en vida, usted con 30, 35, 40, 45, 50, sintiéndose la mujer más vieja. La palabra que desatamos en Embajadores de Esperanza, la palabra que enseñamos, la palabra que predicamos trae libertad. Ahí tenemos varios proyectos de emprendimiento. Ahí tenemos varios proyectos de emprendimiento, gente creyéndole al Señor. Y no es que aquí no predicamos prosperidad, ni evangelio de prosperidad, ni venga y pacte toda esa basura herética. No, nada de eso, hermano. Predicamos la palabra como se debe predicar. Usted no puede seguir, mujer, usted no puede seguir, varón, llevando su vida como usted se le antoje. Esos son argumentos que usted tiene allá. No tengo tiempo para Dios, está perdiendo la guerra espiritual. Eso es altivez. Es que hoy no quiero ir a la iglesia, eso es altivez. Hoy no quiero leer, tengo pereza, eso es altivez, porque la Biblia dice otra cosa, que debemos meditar la palabra como lo enseñamos anoche, de día y de noche, de día y de noche.
Fíjense cómo la guerra espiritual realmente son argumentos. Cuando usted encuentra gente deprimida, es triste encontrar gente, hermano, loca de atar, estando en una iglesia, ya están para un sanatorio, porque tienen tal nivel de depresión, de rencor, de odio, de rabia, de pelea, de lucha contra uno, contra el otro, porque no quieren vencer sus argumentos, porque hay mucha altivez. Viven una apariencia de piedad, están perdiendo esa batalla, están siendo vencidos en esa milicia. Usted necesita, mujer, vencer esos argumentos, pedirle al Espíritu Santo de Dios que le ayude a vencer tanto argumento, porque la lucha está en argumentos. ¿Y por qué será que me pasa lo que me pasa? Pastor, ¿por qué será que yo soy tan depresiva? Pastor, ¿por qué será que yo soy tan temerosa, pastor? Ah, pastor, yo tengo una autoestima de cucaracha. Es más, creo que la cucaracha tiene una mejor estima que yo. Ay, pastor, y así encuentra usted hombres, así encuentra usted mujeres, así encuentra usted adolescentes y llevan años en la iglesia. No les han enseñado este tema. No están entendiendo que la guerra espiritual la están perdiendo, que son argumentos. El diablo les ha puesto argumentos. Usted ve mujeres que se pisotean psicológicamente, discuten con el esposo. Claro, pues déjame porque como yo no soy la persona, de verdad, en serio, yo me doy cuenta hoy que yo soy para ti el fastidio, yo soy la piedra de tropiezo, yo soy el motivo de que tú no prosperes. Una cucaracha, hermano, cristiana, no entiende que hay una guerra espiritual. Usted encuentra mujeres enterradas en vida, dedicadas a 4 fogones en la casa, pero están frustradas porque ser ama de casa es un trabajo y es un trabajo arduo y duro, duro, muy duro y además es desagradecido. Y si usted es feliz, mujer, como ama de casa es la profesión más hermosa y más maravillosa. Y si tiene un esposo que le provee, gloria a Dios. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Si usted, estando en casa, sin trabajar, siente frustración, siente tristeza, siente que usted no está haciendo nada con su vida y se le está pasando la vida, está viviendo humillación material y económica, está sufriendo vejámenes psicológicos, físicos, porque el esposo si quiere le da, si no quiere no le da. Le dejan plata y le toca hacerla rendir, le toca hacer casi que magia para hacer rendir la plata, porque no le dejan lo suficiente. Si usted está en esa situación, Dios la está estorbando a que se mueva y salga, trabaje, crezca. Dios quiere eso para usted, mujer. Quizás esta palabra es para alguien hoy específica. Dios no quiere que usted esté dependiendo, que usted esté humillada, que usted esté limitada y que llegue a como he atendido a cientos de mujeres en estos años en consulta, en unas depresiones terribles, porque fueron grandes amas de casa, muy hacendosas, con un gran sentido de la responsabilidad, pero dejaron que la vida se les pasara. Crecieron los hijos, se fueron los hijos, les dieron estudio, primaria, bachillerato, universidad, posgrado, se fueron los hijos y ahora quedan así, cruzadas de brazos, y empieza la crisis existencial. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice por mí? Mamá, a usted Dios la llama a ser responsable, a ser diligente, a ser sabia, pero no a olvidarse de usted y de su proyecto de vida. La guerra espiritual son argumentos. ¿Cuántos argumentos tiene usted aquí que se han levantado con altivez? Es decir, por encima de lo que Dios dice. Porque allí donde usted dice, yo sé que la palabra dice eso, yo sé que la palabra dice eso, pero ahí hay un argumento y altivez, porque ese pero usted está poniendo su pensamiento, su idea y su concepto por encima de la palabra. Es una fortaleza que hay que destruirla y echarla por tierra. Vamos a orar. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando
Yo sé que el Espíritu Santo está redarguyendo. Yo sé que el Espíritu Santo está estorbando. Yo sé que la palabra que estamos dando en embajadores está trayendo libertad. Cuando la palabra está llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, literalmente empieza a venir libertad. Y cuando usted encuentre un lugar donde la predicación de la palabra le alimente el alma, no deje ir ese lugar jamás, nunca, nunca. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos orar en esta noche. Yo quiero orar por cada mujer. Quiero orar por cada hombre que ha escuchado esta palabra y que la va a escuchar más adelante. Señor, yo te pido tú reveles. Que hoy empiece una revelación en su mente y en su corazón. ¿En dónde están perdiendo la batalla? ¿Qué argumentos hay tan instalados, tan arraigados en su corazón, que no los deja crecer, no los deja avanzar? ¿Qué argumentos hay, Dios, que los están venciendo, los tienen dominados, sometidos, sometidas? Mujeres en la flor de la vida, que no están haciendo nada con su vida, que dejaron meter en su cabeza el argumento de yo ya estoy muy vieja y no consigo trabajo. Cuando tú eres un Dios todopoderoso, porque tú no necesitas que yo tenga una carrera universitaria y experiencia para hacer un milagro laboral y darme provisión. No. Tú no necesitas que yo tenga la cuenta del banco llena para montar un negocio, tener el plante asegurado. No. Porque tú puedes aparejar cosas. Yo he visto cómo tú haces milagros, Señor. Yo he visto cómo tú haces milagros sobrenaturales en la gente que se levanta a creer en tu palabra, a corregirse, que están dispuestos a echar por tierra tanto argumento que tienen aquí y que se levanta en contra del conocimiento de ti, Dios. Padre, que esta palabra traiga libertad y que cada devocional traiga libertad en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, porque quizás muchos no están experimentando lo bueno, lo agradable y lo perfecto de tu voluntad. Quizás muchos están resignados caminando por la vida. Sí, te aman, sí. Sí, creen en ti, sí. Pero caminan una vida resignados. Como cuando ya tenemos ese argumento de, esta fue la vida que me tocó vivir. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a ver el mundo de oportunidades que hay por delante para nosotros que somos tus hijos. Y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, a forjar hábitos y disciplina espiritual y a tener libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.